cerca de 3 trillones de bacterias, aproximadamente pesan 2 kilogramos de nuestro peso. La mayor cantidad de bacterias están en el colon. ¿Qué hice? ¿O qué no hice? Perdón. Y esto es la microbiota. La microbiota sirve para protegernos de la invasión de patógenos, para nuestra respuesta inmune, para que nuestro cerebro se evolucione y se desarrolle normalmente, para la nutrición, para el metabolismo energético, etcétera. El problema viene cuando hay condiciones que producen disbiosis, es decir, alteraciones de la composición de la microbiota intestinal. ¿Qué es disbiosis? No hay un consenso para definir disbiosis. Vean ustedes, en este trabajo se resume cuáles son las definiciones que existen en la literatura de disbiosis. Puede ser un cambio en la composición de la microbiota o puede ser un desbalance, un desequilibrio en la composición de la microbiota. La realidad es que la mayoría de los autores prefieren la definición de desequilibrio de la microbiota. Vean ustedes que cuando se altera la composición de las bacterias de nuestro intestino, se asocian con obesidad y enfermedades metabólicas, con enfermedades neurológicas, con enfermedades psiquiátricas, con enfermedades infecciosas, con aterosclerosis, con enfermedades respiratorias y por supuesto con enfermedades gastrointestinales y hepáticas. No tengo tiempo para decirles cuáles son las enfermedades que se han asociado más a esta disbiosis, pero la realidad es que muchas enfermedades están asociadas con las alteraciones de la microbiota. Un concepto importante es que a mayor diversidad de bacterias, el paciente o el sujeto será más sano, tendrá menos riesgo de enfermarse. A menor diversidad de bacterias hay problemas, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Y esta es la lista incompleta, como ven ustedes, de todas las condiciones gastrointestinales y hepáticas que se han asociado con disbiosis. Ustedes saben que si tomamos antibióticos podemos contagiarnos o adquirir la infección por Clostridium difficile, y ese es probablemente uno de los ejemplos más característicos de lo que ocurre con una disbiosis. Pero la enfermedad por reflujo, obviamente la infección por Helicobacter pylori, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad celíaca, la sobrepoblación bacteriana, las intolerancias o alergias alimentarias, la enfermedad diverticular del colon, la enterocolitis necrosante de los prematuros, el hígado graso, la esteatohepatitis, la cirrosis, la encefalopatía, la peritonitis bacteriana espontánea, etcétera, 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 se han asociado con disbiosis. En negritas de esta lista son aquellas condiciones en donde sí hay una causa-efecto de la condición. Si ustedes tienen Helicobacter pylori, pueden tener una úlcera. Si tienen Clostridium difficile, desarrollan colitis pseudomembranosa. Si ustedes tienen sobrepoblación bacteriana, en un cirrótico pueden desarrollar encefalopatía hepática y peritonitis bacteriana espontánea. Esa es una relación causa-efecto. Todas las demás son asociaciones. No quiere decir que sean causa-efecto. Y no voy a hablar de todas porque en 20 minutos sería imposible. Todo esto podría ser un simposio de un curso completo. El intestino irritable es de las condiciones gastrointestinales más comunes. ¿Cuáles son las evidencias de que hay disbiosis en el intestino irritable? Los pacientes tienen sobrecrecimiento bacteriano, tienen síndrome postinfeccioso, tienen disbiosis per se y responden a terapias que mejoran la microbiota intestinal. Vean ustedes, en pruebas de aliento se ha demostrado que los pacientes con intestino irritable tienen 9 veces más posibilidades de tener una prueba de aliento compatible con sobrepoblación bacteriana, más común que los sujetos sanos. En estudios de microbiota del intestino delgado, vean cómo la composición de bacterias en colorcitos de un sujeto sano es diferente de la microbiota del duodeno de un sujeto con intestino irritable. Entonces, sí hay alteraciones de la composición de microbiana en el intestino delgado
de los pacientes con intestino irritable. Todos ustedes han visto pacientes que tienen una gastroenteritis después de una chalupa, ¿sí? Puede ser por cualquier bacteria, y estos pacientes, después de que curan la gastroenteritis, tienen 7 veces más riesgo de desarrollar síndrome de intestino irritable. Y vean ustedes cómo la microbiota de estos pacientes que desarrollan síndrome de intestino irritable postinfeccioso es diferente de los pacientes sanos y de los pacientes con intestino irritable que no tienen antecedente de gastroenteritis. Entonces, las gastroenteritis inducen disbiosis y esto favorece el desarrollo de intestino irritable. Vean cómo el consumo de antibióticos de todo tipo puede, inclusive para infecciones no digestivas, sino aquí los otorrinos, los urólogos son los clientes más frecuentes, prescriben antibióticos y vean ustedes el consumo de antibióticos aumenta 2.3 veces el riesgo de desarrollo de síndrome de intestino irritable por la disbiosis que producen. Entonces, cuidado con los antibióticos. Y los estudios de la composición de bacterias en pacientes con intestino irritable han mostrado que hay especies bacterianas aumentadas y especies bacterianas disminuidas. No hay una consistencia o una microbiota específica del síndrome de intestino irritable. Es muy diversa los hallazgos de la microbiota. Pero en términos generales les puedo resumir como una disbiosis, una composición anormal de bacterias en el intestino, van a fermentar de manera inapropiada los alimentos, eso va a producir gas, distensión abdominal, pero también la disbiosis va a alterar la permeabilidad de la pared intestinal, lo que está de moda hoy en día, el intestino permeable. Esto va a favorecer el paso de antígenos bacterianos hacia la submucosa, exposición de antígenos a las células dendríticas, activación de las células inmunes, linfocitos, los mastocitos, degranulación de los mastocitos, producción de serotonina, histamina y otras sustancias que van a actuar sobre el sistema nervioso entérico y el músculo, y todo eso da por alteraciones de la contractilidad y de la sensibilidad visceral. Y ya no les sigo porque también hay demostraciones de que la disbiosis se asocian con mayor depresión, ansiedad, etcétera. O sea, como les dije, es todo un tema de un simposio. Pero vean cómo los pacientes con intestino irritable responden a los probióticos, responden a la rifaximina. Entonces, síndrome de intestino irritable tiene mucho que ver con la disbiosis a nivel de la microbiota intestinal. Enfermedad celíaca, el doctor Remes ya habló sobre esto. Vean ustedes, en esta diapositiva se resume cómo la alergia al gluten asociado a una microbiota intestinal alterada y alteraciones genéticas que hacen susceptible al individuo, da por resultado la tormenta perfecta para desarrollar una enfermedad celíaca. El doctor Remes, que es muy, no le gusta presumir, él ha hecho el primer estudio en población mexicana que demuestra cómo los pacientes con enfermedad celíaca tienen una composición bacteriana diferente a la de los sujetos controles y al de los pacientes que desarrollan la intolerancia al gluten no celíaca. Entonces, este es el primer estudio mexicano que demuestra que los celíacos tienen disbiosis, inclusive en México. La enfermedad inflamatoria intestinal es un ejemplo también característico de cómo la predisposición genética, la respuesta inmune alterada y una disbiosis y factores ambientales como el fumar, todo lo que se ha dicho de los emulsificantes, etcétera, eso da por resultado una composición bacteriana anormal, hay menor diversidad de estas bacterias comparada con los controles, aumenta de bacterias proinflamatorias y esto da por consecuencia la enfermedad inflamatoria intestinal, inclusive la composición de los hongos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es completamente diferente a la de los sujetos sanos y esto está
en investigación. El cáncer. Vean ustedes cómo 18% de los cánceres que aquí se mencionan están atribuidos a agentes infecciosos. Y en el tubo digestivo, pues vean cómo Helicobacter pylori se asocia a cáncer gástrico y amaltoma, Campylobacter al linfoma, y otras bacterias han asociado también al linfoma, Salmonella a carcinoma de vesícula, y de manera muy importante estas bacterias se han asociado a carcinoma colorectal. ¿Por qué mecanismos la disbiosis puede inducir cáncer? Pues porque se activan los mecanismos que dan origen a la inflamación y un tejido inflamado expuesto a genotoxinas, a virulencias bacterianas y a metabolitos derivados de bacterias, que todo esto se resume en esta diapositiva, da por consecuencia la formación de cáncer. Ya les mencioné que el uso de antibióticos en un individuo susceptible puede dar lugar a Clostridium difficile. Y vean ustedes cómo a menor diversidad bacteriana, los pacientes van a desarrollar infecciones recurrentes y graves por Clostridium difficile. Y vean ustedes cómo el trasplante de microbiota fecal, esta es la microbiota de un paciente con Clostridium, esta es la microbiota de un donador. Al trasplantar esta microbiota en el receptor adquiere la microbiota del donador y se cura de la infección por Clostridium difficile. El trasplante de microbiota es efectivo hasta en el 91% de los pacientes trasplantados. Y rápidamente voy a tocar el hígado. Y la esteatosis, la esteatohepatitis y la cirrosis son las más estudiadas. En nutrición, el grupo del doctor Aldo Torre ha investigado la composición de bacterias en sujetos sanos comparados con aquellos que tienen hígado graso, y vean ustedes cómo en las especies bacterianas, sobre todo Akkermansia mucinífila, tiene una disminución significativa en la enfermedad grasa del hígado. Y aquí vean ustedes un resumen de la evidencia científica publicada acerca de las alteraciones en la composición de la microbiota en pacientes con enfermedad grasa del hígado, en pacientes con enfermedad alcohólica del hígado y en pacientes con cirrosis. Hay una disbiosis demostrada. ¿Y cómo influye la disbiosis? Pues lo que produce por diversos mecanismos muy complicados, se va a producir el depósito de grasa en el hígado con las consecuencias metabólicas que ustedes conocen, y también asociado a la enfermedad cardiovascular. Recuerden que la enfermedad grasa del hígado, la importancia clínica que tiene son dos. Una es factor de riesgo cardiovascular. Paciente que tiene hígado graso va a tener con mayor frecuencia infartos o problemas cardiovasculares. Y dos, obviamente el desarrollo de enfermedad crónica del hígado, como es la cirrosis. ¿Y qué podemos hacer? Pues la dieta, el ejercicio y maniobras que alteren la composición de la microbiota pueden mejorar o revertir el estado de la esteatosis. Y vean cómo en la cirrosis, si ustedes tienen una disbiosis, y este es un índice que se ha denominado el índice de cirrosis-disbiosis, entre más deterioro haya de este índice, es decir, haya mayor disbiosis, la probabilidad de desarrollar descompensación de la cirrosis es directamente proporcional. Pasemos rápidamente a cómo corregimos las disbiosis, pues por dieta, por probióticos, simbióticos, antibióticos, trasplante de microbiota, trasplante de microbiomas mínimos, moléculas bioactivas y algunos ejemplos. Por ejemplo, los prebióticos, probióticos y simbióticos, vean, en enfermedad grasa del hígado mejoran las pruebas hepáticas, mejoran la gamma-glutamil transpertidasa, mejoran los niveles de lípidos en sangre, y esta puede ser una maniobra que se esté ensayando en futuro para corregir la enfermedad grasa del hígado. Y otro concepto importante es la boca, la microbiota de la boca. Hay estudios muy interesantes que muestran cómo los cirróticos que tienen una higiene dental deteriorada, con una disbiosis de la boca, tienen mayor probabilidad de complicarse. Y esto es lo que ha dado origen a lo que se llama el eje boca, intestino, hígado.
Y bueno, ya hay estudios que demuestran que si los pacientes cirróticos que van a ser trasplantados de hígado se les hace una higiene dental preventiva antes del trasplante, el riesgo y complicaciones del trasplante van a ser menores. Y el trasplante de microbiota también se ha utilizado en los cirróticos. Y vean ustedes este estudio del doctor Bayash, demuestra que el trasplante de microbiota mejora los índices de encefalopatía, mejora las hospitalizaciones de los pacientes trasplantados o con cirrosis. De tal manera que la limpieza bucal, evitar el uso de antibióticos, no abusar del uso de inhibidores de bomba de protones, son medidas útiles para manejar esta potencial riesgo de la disbiosis en pacientes con cirrosis. Entonces, en conclusión, la disbiosis está asociada a enfermedades hepáticas, enfermedades gastrointestinales. El colapso de la microbiota intestinal correlaciona con la gravedad de la cirrosis. Los prebióticos, probióticos, simbióticos son útiles en la enfermedad grasa y en la encefalopatía hepática. La higiene oral mejora los desenlaces en el paciente cirrótico y se requieren más estudios para conocer el trasplante de microbiota en las hepatopatías. Muchas gracias por su atención.